mencionó al doctor Robles. El doctor Robles es una personalidad muy interesante porque uno de los problemas que existe en nuestro país, como ustedes saben, es la obtención de córnea. No hay córnea. Y en la India ese problema no existe. Entonces Robles, ¿qué hizo para especializarse en córnea? Se fue a la India y estuvo unos años viviendo en la India estudiando esto. Y hoy puede hacer una cirugía de córnea fantástico cuando tenemos la suerte de lograr donaciones y también otras técnicas quirúrgicas que permiten cambiar la forma de la córnea cuando ésta se deforma como el queratocono. Escuchémonos a Robles porque es una personalidad muy interesante. Bueno, muchas gracias, doctor Nano. Lo que respecta al tema de hoy, que es sobre avances en el tratamiento de la patología corneal, yo quiero antes hacer una mención que es muy importante destacar, son los avances sobre los métodos diagnósticos en patología corneal. Hoy en día contamos con estudios muy específicos que nos permiten detectar precozmente las alteraciones en la arquitectura de la córnea, anomalías que pueden ser tratadas en una justa medida y evitar complicaciones mayores. En la clínica contamos con una microscopía especular que sirve para evaluar ciertas características de la córnea que nos permiten prevenir defectos futuros posteriores a cirugías. Contamos con la microscopía confocal y también fundamentalmente con el estudio del Pentacam. El Pentacam es un método moderno que sirve para la evaluación de la patología corneal, fundamentalmente las ectasias corneales. Nos permiten determinar qué paciente es susceptible de realizar determinado tipo de cirugías. Es un instrumento que se basa en un método que se llama Scheimpflug, que permite detectar imágenes muy nítidas y muy precisas de la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Nos permite evaluar el grosor corneal, nos permite obtener imágenes en 3 dimensiones del segmento anterior del ojo, inclusive de la densidad del cristalino. Todo esto es muy importante a la hora de pensar en cirugías refractivas, cirugías de catarata y fundamentalmente corregir complicaciones post algunas cirugías refractivas que se han hecho en tiempos anteriores. Con respecto a la patología corneal, fundamentalmente la ectasia corneal, durante mucho tiempo tuvimos un vacío con respecto a lo que podíamos ofrecerle al paciente, que hoy está siendo cubierto por algunas alternativas terapéuticas que permiten fundamentalmente impedir el avance de estas enfermedades. La más frecuente de ellas es el queratocono. El queratocono es una enfermedad crónica, progresiva, que tiende a generar una gran discapacidad visual y hoy en día, a través de un diagnóstico precoz y la posibilidad de algunas técnicas quirúrgicas como puede ser el método de cross-linking, podemos intentar estabilizar un cuadro, evitar la progresión y de esa forma evitar una severa discapacidad visual. Muchas veces asociado al cross-linking tenemos la posibilidad de la colocación de los segmentos interstromales. Los segmentos interstromales tienen una función de mejorar la curvatura corneal, de estabilizar la estructura corneal a los efectos de evitar la progresión de un cuadro y de tener que llegar a la necesidad de un injerto de córnea. Para continuar con este capítulo acerca de la patología corneal, con respecto a los cuadros de pacientes con queratoconos, con ectasias corneales muy avanzadas y muchas veces ectasias corneales post cirugía refractiva, aquellos que necesitan una corrección quirúrgica para lograr mejorar la agudeza visual, hoy en día y en la actualidad se tiende a realizar la cirugía lamelar. La cirugía lamelar consiste en reemplazar el sector de la córnea afectada. En el caso de los pacientes con queratocono, el injerto de córnea hoy en día tiende a realizarse sobre la zona que está afectada, es decir, se extrae solamente el tercio anterior de la córnea, que es la que padece la patología, preservando el endotelio corneal del paciente huésped y colocando este injerto lamelar. Esto lleva a muchos beneficios, como por ejemplo una mejor agudeza visual, una más rápida recuperación, una mejor estructura corneal y una mejor estabilidad corneal para el paciente. Con respecto a la patología lamelar, es muy importante recordar que hay pacientes que fueron operados de cirugía de catarata que sufren el proceso de descompensación corneal que se llama queratopatía bullosa pseudofáquica, y estos pacientes luego de algunos años de operado de cataratas notan una mala calidad visual. Estos pacientes antes teníamos que hacerle un injerto de córnea penetrante, lo cual llevaba muchos meses de recuperación y una técnica quirúrgica bastante más compleja. Hoy en día, con este injerto lamelar, lo que hacemos es
reparar la capa más interna de la córnea, que es el endotelio corneal, y a través de técnicas muy específicas para el reemplazo de este endotelio podemos darle al paciente una mejor calidad visual con una mayor y más rápida recuperación. El ojo da el 70% de la información que recibe un ser humano y esa información se la manda al cerebro. Por lo tanto, es importante saber cómo llega y qué afecciones del cerebro pueden producir trastornos en la vista. La doctora Saboya les va a contar qué es la neurooftalmología, una especialidad que mezcla la neurología con la oftalmología y que nos ayuda a hacer diagnósticos y tratamientos que antes eran imposibles. No creamos que es el ojo el que ve, el ojo transmite, pero el que ve es el cerebro. Gracias, doctor Nano. En esta sección vamos a hablar del movimiento de los ojos, pero para entender cómo se mueven los ojos tenemos que entender los músculos del ojo, su anatomía y cómo funcionan. El ojo está alojado en la órbita, donde también podemos encontrar a los 4 músculos rectos. Estos músculos están insertados en el ojo y se prolongan hacia atrás en el fondo de la órbita. Entonces tenemos el recto superior, el recto inferior, el medio y el lateral. Estos músculos mueven al ojo hacia la derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo. También tenemos los músculos oblicuos que permiten el movimiento de rotación, de intorsión y de extorsión. Acá podemos ver la anatomía normal de los músculos en una tomografía computada y también podemos ver cómo se afectan en la enfermedad de Graves. A su vez, estos músculos están controlados por nervios que provienen del cerebro. Entonces, el cerebro decide mover los ojos, esa información viaja a través del nervio que llega hasta el músculo y entonces el músculo se contrae para permitir el movimiento del ojo. Existen 3 nervios que permiten el movimiento de los ojos, que son llamados tercero, cuarto y sexto par craneal. Para que el cerebro pueda ver una sola imagen, los 2 ojos tienen que poder enfocar un mismo objeto, tienen que poder lograr moverse en forma coordinada. Cuando esto no ocurre, entonces se produce lo que se llama diplopia o visión doble. La diplopia puede deberse tanto a una alteración de los músculos como a una alteración que afecta a los nervios. Existen lentes especiales que permiten desviar la imagen para que ésta entre en el ojo en forma paralela al otro ojo y permitir entonces una visión única. En la clínica disponemos de prismas de Fresnel, que son plásticos que se adhieren al anteojo del paciente y permiten resolver en forma rápida y efectiva el problema tan complejo e incluso incapacitante que es la visión doble. El ojo es el órgano encargado de captar la visión, pero no es el ojo el que ve, sino el cerebro. El ojo capta la visión, la procesa y la envía a través de la vía óptica, donde finalmente llega al cerebro. La neurooftalmología estudia las alteraciones visuales desde que comienzan en el ojo, atravesando toda la vía óptica hasta finalmente llegar hasta el cerebro. La retina es una de las 3 capas del ojo. En ella se alojan los cuerpos ganglionares, cuyos axones se prolongan hacia atrás formando el nervio óptico. Entonces el nervio óptico está formado por más de 1 millón de axones que se prolongan hacia atrás hacia el cerebro. Se llama disco óptico o papila a la porción anterior del nervio óptico que se aloja en el ojo. Esta papila se divide en 2 componentes, el anillo, que es la porción rosada externa, y la excavación, que es la parte pálida interna. Las enfermedades que afectan el nervio óptico producen alteraciones observables tanto en el anillo como en la excavación. Los avances tecnológicos relacionados al estudio del nervio óptico nos permiten realizar diagnósticos diferenciales, precisos y estudiar la evolución de las enfermedades. La tomografía de coherencia óptica nos permite visualizar a alta resolución el nervio óptico. El escaneo del disco óptico nos brinda información acerca del área del disco, del área de la excavación y del anillo óptico, así como también el espesor de la capa de fibras. Se espera para el futuro nuevas tecnologías que permitan colocar dispositivos internos en el ojo y permitan captar la visión para aquellas personas con inconvenientes en la captación de imagen. Un hijo
con los ojos torcidos es un problema para el padre, la madre, los abuelos y para el pobre chico que lo toman en broma. Irigaray es especialista en corregir estas enfermedades y lo hace de una forma tan extraordinaria que con un éxito cada día mayor. Al principio nosotros considerábamos que eran muy pocos, los únicos que se operaban los ojos que iban para adentro y que iban para afuera. Hoy se operan y se pueden corregir todas las desviaciones oculares y para eso se necesita una tecnología muy especializada, medir muy bien como lo hace Teresa y operarlo muy bien como lo hace Irigaray. Muchas gracias, doctor Nano, por haberme invitado a participar acá de este programa. Y fundamentalmente, primero agradecer a esto que es un equipo que formamos usted, que está sentado ahí, al docente y a nosotros como equipo de salud. Porque me pidieron hablar de adelantos en los últimos años sobre el estrabismo. Yo soy especialista en estrabismo, en las desviaciones oculares. ¿Y qué es lo importante en esto? ¿Por qué hablamos de un equipo? Porque desde que nacemos tenemos la posibilidad de desarrollar una buena capacidad visual. En tanto y en cuanto los ojos estén alineados, los ojos estén derechos. Si tenemos un ojo que está desviado hacia adentro, o hacia afuera, o hacia arriba, o hacia abajo, ahí vamos a hablar del estrabismo. Y fundamentalmente lo importante en todo esto es detectar una patología básica, que es la ambliopía. La ambliopía es cuando uno o los dos ojos tienen poca capacidad visual, poco desarrollo en la capacidad visual. Entonces vamos a ir comentándolo a través de algunas imágenes para que sea bien gráfico para todos y podamos ir siguiendo esta charla. ¿Qué es el epicanthus? El epicanthus es cuando tenemos el ancho de la nariz, el tabique nasal chato y ancho. Y eso muchas veces da la sensación que el ojo estuviera desviado. Por eso es muy importante cuando uno toma una fotografía con un niño que se vean las dos orejitas, como se ve en este niño. Acá podemos ver bien las dos orejitas y si bien tenemos un epicanthus, un tabique nasal chato y ancho, vemos como el reflejo de luz da centrado en ambos ojos. Pero ¿qué ocurre si uno de esos ojos no está alineado? Como ocurre en estos casos. En este caso, si bien tenemos el tabique nasal chato y ancho, si bien tenemos que la cabeza está girada en posición anómala de la cabeza, o mal llamado tortícolis, vemos como este ojo está desviado hacia adentro, o como en este caso está fijando con este ojo. ¿Qué pasa? Esto se llama síndrome de ciancia. Es un estrabismo hacia adentro, es una esotropia que si uno no le da una buena alternancia, una situación de dividir el estrabismo entre un ojo y otro, lamentablemente hay un ojo que no va a tener un buen desarrollo de la capacidad visual. Pero ¿qué sucede si tenemos estos otros chicos que tienen, como acá, un ojo desviado hacia adentro, la esotropia? Tenemos que saber primariamente si necesitan anteojos. ¿Por qué? Porque con un anteojo muchas veces vamos a poder darle posibilidad de que focalice bien con ambos ojos. Y de esa manera posiblemente ese paciente no requiere un tratamiento quirúrgico porque con sus anteojos pudo haber transformado un estrabismo realmente en un estrabismo acomodativo. Entonces el primer control siempre del recién nacido. El segundo control del niño sano entre el cuarto y el sexto mes de vida. Y ahí es muy importante ir acompañando en su desarrollo visual. ¿Para qué? Para evitar no llegar a la ambliopía, al ojo vago, al ojo con menor capacidad visual. Y después tenemos estos otros nenes, que en vez de desviar los ojos hacia adentro, desvían los ojos hacia afuera, como tenemos en esta criatura o en este otro muchacho. Estas desviaciones hacia afuera se llaman exotropias. Las exotropias en general van menos acompañadas de la ambliopía, pero también es muy importante ir desarrollando su capacidad visual, descartar que no tengamos algún problema de tipo neurológico que acompañe también esta patología. Y también tenemos otros pacientes que tienen estrabismos verticales, como en esta primera imagen, que el ojo está desviado hacia arriba. Podemos hablar de un paciente con una desviación vertical disociada, o en este otro caso que tenemos un componente de un párpado más bajo, que se llama ptosis o pseudotosis, según la patología, que este ojo pueda estar un poquito desviado hacia abajo y fundamentalmente que este ojo no sube. Esto es una patología que se llama déficit monocular de la elevación. Tanto los estrabismos hacia adentro, los estrabismos hacia afuera, los estrabismos verticales o estos que son los estrabismos del adulto,
Sí, ¿por qué? Porque el estrabismo del adulto nos da esta comunicación, como la que estamos teniendo en este momento con usted. Nos miramos a los ojos y esto hace, por supuesto, que nos relacionemos de otra manera. Entonces, un paciente con un ojo desviado hacia afuera, y uno muchas veces dice, ¿con qué ojo usted está mirando? Y al otro crea una incomodidad o hace que esa mirada no sea en conexión con la propia. Entonces es muy importante darle la posibilidad a este paciente de poder resolverle su patología estrábica a través de un tratamiento quirúrgico, pero en tanto en cuanto hayamos también recuperado buena capacidad cuando era chico. ¿Por qué? Porque yo en mi consultorio lo digo a diario. En salud pública tenemos un éxito realmente con respecto a la cirugía de estrabismo si tenemos buena capacidad visual más allá de tener los ojos alineados. En el acto quirúrgico hoy por hoy tenemos muchas cosas y lo más importante es trabajar a través del microscopio. Uno con un microscopio puede ver claramente ese músculo y si tenemos que hacer una cirugía para separar los vasos podemos también preservar, ¿qué es lo importante? Preservar la circulación de ese ojo. Y así después tendremos un niño con sus ojos alineados, más allá de que use un anteojo para tener una buena posibilidad visual. El estrabismo que más precozmente resolvemos es el síndrome de ciancia. Alrededor del año y medio de vida podemos alinear esos ojitos que están desviados hacia adentro. Otros estrabismos posiblemente vamos a operarlos cuando sean más grandes. Antes de llegar al primer grado es importante darle esa posibilidad al niño que tenga una buena alineación, porque eso también le va a crear su personalidad. Tengamos en cuenta que entonces que el mejor avance hoy por hoy es buen examen oftalmológico y siempre va a depender de esto, como me enseñó un profesor mío hace muchos años, el 70% es el interrogatorio. Eso nos va a crear una buena clínica de la consulta oftalmológica y en función de esa consulta oftalmológica vamos a prevenir la ambliopía, la causa más significativa de no desarrollo de buena capacidad visual. Otra grandiosa situación que tenemos es también las fotografías. ¿Por qué? Porque nos llegan adultos y uno tiene que evaluar hacia dónde desviaba cuando era chico. Entonces cuando pedimos en ese baúl de las fotografías de los recuerdos, vemos hacia dónde desviaba primariamente. Y a partir de ahí seguramente le vamos a poder dar una mejor relación a sus ojos. El doctor Mújica, especialista en estrabismo y catarata, se va a referir especialmente a estrabismo. El problema del estrabismo no es solo el problema del niño, es el problema del padre, la madre y los abuelos. Y el doctor Mújica tiene un trato tan agradable para todos estos que la gente está contenta porque él le ofrece la posibilidad de curación. La técnica quirúrgica para solucionar los estrabismos se ha modificado poco. Ha habido avances, pero se ha modificado poco en los últimos años comparado con lo que ha avanzado la cirugía de la catarata, la cirugía de la retina, la cirugía de la miopía, la cirugía de los defectos refractivos. El avance que hay en el estrabismo, el avance que yo personalmente siento y que sentimos la gente del equipo de estrabología de la clínica Nano, es en la mirada de la gente. La gente, las personas, nosotros todos, ya resistimos cada vez menos ver una persona con estrabismo y la gente estrábica nota eso. No sé por qué, será por el avance que ha habido en todas las cosas. Es como que es menos tolerante la gente con muchas cosas, desde el punto de vista estético, hay muchos avances en cuanto al cuidado personal y el estrabismo ya yo creo que es menos tolerado y por eso es que hay más personas que se acercan a la cirugía del estrabismo. Antes la gente ni siquiera sabía que se podía operar el estrabismo. Nosotros tenemos experiencias en distintos lugares del mundo donde hay gente que ni siquiera piensa que eso es posible operarse o que hasta vino así y así es. Y ahora ya ha avanzado tanto esta historia en la comunidad que ya es mucho más difícil encontrar una persona con estrabismo, todavía hay, pero esa persona lleva una carga, sabe que se puede operar, sabe que tiene solución y eso realmente es así. ¿Por qué se opera el estrabismo? La pérdida de paralelismo de los ojos. Hay dos cuestiones por las que se opera. Una cuestión funcional, para poder tener los dos ojos paralelos y en algunos casos poder usar los dos ojos para leer y no uno solo. Y por una cuestión estética, que esa cuestión estética va más allá de la estética, porque no es lo mismo tener los ojos desviados que tener una nariz grande. Tener los ojos desviados realmente complica la interrelación con la otra persona. Teresa es mi mujer
y entonces hemos vivido juntos casi 60 años. Nos casamos un poquito después que yo me recibiera de médico. Teresa no es médica, pero es especialista en ortoptia. ¿Qué es la ortoptia? Es el técnico que mide las desviaciones de los ojos y con eso se programan las cirugías, y es muy importante porque es una técnica que se necesita una habilidad, pero para eso hay que medirlo muy bien, y Teresa tiene la técnica altamente depurada y con la última tecnología en sus manos. El test de la mirada preferencial, que nos permite medir la agudeza visual en lactantes y niños preverbales. Consta de tarjetas que llevan adosadas rayas negras y blancas de frecuencia espacial determinada, un biombo con una ventana por donde se muestran las tarjetas. Utilizamos juguetes, títeres para llamar la atención del niño. Elena. Elena. El enrejillado más fino que pueda ver el paciente será el indicador de la agudeza visual. Este test establece la agudeza visual binocular y monocular, es decir, lo que ve con cada ojo. Nos permite entonces determinar el tratamiento si es necesario y seguir su evolución. Para determinar la agudeza visual con este test utilizamos una tabla de conversión equivalente de ciclos por centímetros a décimas de agudeza visual. Entre niños de 2 años y medio y 4 utilizamos el reconocimiento de figuras familiares, como vemos acá, un avión, una flor. En mayores de 4 años utilizamos la letra E. Para esto el niño tiene que tener el sentido de la lateralidad. Y en periodo escolar usamos los números y letras. Para determinar si el niño trabaja con sus 2 ojos al mismo tiempo, utilizamos diferentes tests. Entre ellos el test de la mosca, que indica la visión de profundidad, llamada estereopsis, también 3D. Hemos visto a cada uno de nuestros profesionales hablar de oftalmología. Hoy, cuando nosotros vamos al médico, por supuesto ya vamos a cada una de las especialidades. Si nos duelen los huesos, vamos al traumatólogo, y si tenemos un problema de ojos, vamos al oftalmólogo. Pero yo ya no diría vamos al oftalmólogo, porque si tenemos un problema en la retina, vamos al retinólogo. Si tenemos un problema en la córnea, vamos a un especialista en córnea, y así podríamos seguir. Nosotros en nuestra institución formamos oftalmólogos desde hace muchos años. Después de haber mostrado estos avances en oftalmología, siempre tenemos presente que lo más valioso es esa relación médico-paciente, y el ser humano que nosotros tenemos delante como persona es lo fundamental en el proceso de esa enfermedad que nosotros queremos curar.